capítulo 5, versículo 1, título que tenemos ahí. Dice, buscadme y viviréis. Y eso es lo que trata hoy la palabra de Amós en el capítulo 5. Si ustedes ven ahí en la Reina Valera, dice llamamiento al arrepentimiento. Entonces vamos a recordar un poco de lo que vimos en los capítulos anteriores. En el uno vemos que el juicio iba a venir sobre las naciones que se comportaron mal con Israel, pero también con el reino del sur, el reino de Judá. También habla del juicio. Ya después arrancamos en el 2 que comienza hablando también de el juicio que iba a caer sobre toda la casa de Israel, y Dios le muestra un poco por qué Dios los va a castigar a ellos. Después en el 3 Dios le dice que él va a rugir como león, es decir, va a traer este juicio, juicio que le da a Amós para que hable de él, por todo lo mal que se han comportado, dice Dios. Y les dice que Samaria va a ser destruido completamente, y sabemos que esto va a ocurrir más o menos 30 años después de que Amós da esta palabra, ¿no? Después vimos el 4 y donde Dios le dice que les envió algunos juicios para que ellos se arrepintieran y volvieran a Él, pero dice que ellos no quisieron volverse, sino que se comportaron como las demás naciones malas, ¿no? Entonces, hoy continuamos con el capítulo 5, donde Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Y este tema del arrepentimiento es muy importante. Yo les decía en las anteriores predicaciones que nosotros decimos que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios que andaba bravo, furioso, bueno, no, algunos dicen eso, era un Dios castigador, pero si usted ve a través de todo el Antiguo Testamento, usted denotará que antes de que Dios mande un juicio, siempre manda una palabra de arrepentimiento. Si se arrepienten, Dios tiene misericordia de ese pueblo, lo perdona, pero lógicamente si ellos se arrepienten realmente de corazón. Y eso es lo que trata esta noche desde el capítulo 5. Entonces vamos a comenzar. Capítulo 5, versículo 1. Oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejado sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Entonces Dios le dice, ahora sí, va a haber lamentación sobre vosotros, casa de Israel, por todo lo mal que ustedes se han comportado. Y ahorita a través de este capítulo nos va a escribir otros comportamientos que tuvieron mal. Recuérdese que Amós habla sobre el Dios justo y no le gusta la injusticia. Sea quien sea, él siempre quiere que todos seamos justos. Y dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Dese cuenta, la trata de virgen, cayó y ya no podrá levantarse más. ¿Por qué no se va a poder levantar más? Démonos cuenta que a partir de que el pueblo asirio toma a Israel y el pueblo de Babilonia toma a Judá, ya Israel, para levantarse después de mucho tiempo, ser como nación libres, independientes, les queda un poco más difícil. Aún los discípulos del Señor Jesús le dicen, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino? Y Jesús le dice, todavía no es tiempo, todavía no es hora. Y vemos que ese reino va a ser solo instaurado nuevamente. Cuando hablamos del reino de Israel, pues va a ser cuando Dios nuevamente instituya su amor y su justicia a través de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Ahí nuevamente se instaura todo el reino de Israel, ¿no? Y dice el 3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Entonces le está diciendo, ustedes van a salir con 100, pero van a volver solo 10 personas, es decir, muchos morirán, otros se quedarán en la ciudad que los hayan llevado. Allí se van a quedar. Y van a ser muy pocos los que vuelvan o los que queden, ¿no? Dice el 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscame y viviréis. Para mí, este versículo es muy importante, porque dice, buscame y viviréis. Y en esta noche Dios te dice eso.
a todos nosotros, búsquenme y van a vivir. Búsquenme y yo perdonaré todos tus pecados. Búsquenme y yo voy a sanar todo lo mal que hicieron. Buscadme y viviréis. Esto es una palabra de qué? De arrepentimiento. Le estaba diciendo Dios, venga, arrepiéntanse de verdad. Si ustedes se arrepienten, oh Israel, yo no voy a traer destrucción, yo no voy a traer muerte, voy a traer nuevamente vida. Pertenecer, tienes que buscarme. ¿Y por qué le dice que los busque? Acuérdese que en las ciudades principales del Reino del Norte, en el Reino de Israel, habían colocado idolatría en los montes altos, habían colocado ídolos. Aún así habían cogido las costumbres de las otras religiones de los otros pueblos. Y sobre todo, ya cogiendo todas esas costumbres, los ricos se estaban comportando mal con los pobres, ¿no? Entonces, veamos lo que dice Jeremías 4, del 1 al 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dese cuenta que ahí nuevamente le está diciendo en Jeremías, vuélvete. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y si jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. ¿Sí? Dios es un Dios ¿qué? De juicio y de justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿En quién? En Dios, ¿no? Y las naciones serán benditas gracias a quién? A nuestro Dios, ¿no? Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no hay quien la apague por la maldad de vuestras obras. Yo les decía cuando comenzábamos los primeros capítulos de Amós que Dios es soberano y lo que hablen las personas de él, a él no le importa porque pues por eso es soberano. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie porque Él es el Todopoderoso, Él lo sabe todo, pero sí le duele lo que se hace con las demás personas. En este caso, la injusticia social, eso le duele, y más sobre su pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel va a ser castigado por lo que hacían los ricos con los pobres. Y veamos ahora lo que dice Jeremías 7, del 5 al 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia en el hombre y su prójimo. ¿Cómo debe ser un hijo de Dios? Justo. ¿Con quién? Con las demás personas. Acá le está diciendo Dios, dése cuenta que eso no solo, o sea, no solo nos lo dijo a nosotros, sino también se lo dijo al pueblo de Israel. Y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre del inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Si ustedes se dan cuenta acá les está diciendo, hey, si ustedes quieren habitar en esta tierra, si ustedes quieren que yo no los saque de esta tierra como yo saqué a los moradores, a los que moraban antes ahí, que era el pueblo de Canaán, ustedes tienen que obrar con justicia. ¿Con quién? Con todo el mundo. No tiene que haber idolatría. Y dése cuenta qué estaba pasando en el tiempo de Amós con el pueblo de Israel. Había todo lo contrario, ¿no? Injusticia e idolatría. Ahora entendemos por qué Dios lo tiene que sacar. Dios ya les había dicho, si ustedes se portan mal, y esto se los dijo en dónde, en Éxodo, en Deuteronomio, ¿no? Porque Jeremías es mucho después, ¿no? Entonces les dice, si ustedes se portan mal, yo los voy a sacar de vuestra tierra. Y acordémonos que Jeremías le habló fue al reino de Judá. Es decir, que el reino de Judá, y fue mucho después de Amós, también estaba haciendo lo mismo que hizo el reino del norte. También se estaba portando mal. Y dése cuenta, a los dos pueblos le habló sobre injusticia y sobre idolatría. Tengamos cuidado de que no seamos injustos con las demás personas. Y cuando repartan una herencia, se reparte lo que es justo. Y cuando se reparten tareas, se reparten lo que es justo. Y cuando haces un negocio, cobras o pagas lo que es justo, no sacando ventaja siempre. Que si haces un préstamo, cobras un interés justo. Y así en
todo debemos obrar la justicia. Porque si no, después nos preguntamos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pues si te estás portando con injusticia con tu prójimo, eso se te está devolviendo. Y dice la palabra, lo que tú siembras, eso segarás. Si tú eres injusto, vas a sembrar injusticia para tu vida. Y tengamos el otro presente. Si la gente se comporta injustamente con nosotros, Dios es el que se encarga de hacer la justicia, porque Dios no puede pasar la injusticia. Eso debemos tenerlo siempre presente. Ahora miremos lo que dice Mateo 3, del 1 al 2. Entonces dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dese cuenta que el mensaje de Juan el Bautista es muy parecido al de Amós, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces lo que yo les decía, a través de toda la Biblia se habla de la misericordia de Dios hacia el hombre. Y si el hombre se pierde y si el hombre sufre consecuencias, es porque no se quiso arrepentir. Pero Dios siempre ha esperado que el hombre vuelva a él, que haga su voluntad. Y si tú te has alejado de Dios, o tú has escuchado palabra, pero no has querido acercarte, hoy Dios te dice, arrepiéntete y acércate a mí. Yo te perdono. Eso es lo que nos está diciendo, para que te vaya bien. Porque Dios cuida de nosotros, Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de su pueblo. Pero si somos pueblos, si somos hijos, debemos hacer la voluntad de Dios y no comportarnos como el mundo lo hace. Es decir, que va en contra de la voluntad de Dios. Y por eso yo les hablaba. Se habla de que en el Antiguo Testamento era un Dios que castigaba, ¿no? Dios siempre ha llamado al hombre al arrepentimiento. Démonos cuenta cuando Adán y Eva, Dios hubiera podido destruir a Adán y Eva tan pronto pecó, pero tuvo misericordia de ellos. No los pudo dejar ya en el paraíso, pero porque ya el hombre hacía su voluntad y no la de Dios. Démonos cuenta también cuando Noé, cuánto duró Noé construyendo el arca. Y todos los que se acercaban, ¿para qué hace esta arca? Noé tenías que decirles, mire, es que Dios va a mandar un diluvio debido a que ustedes se están portando mal. Ahí era un mensaje. Démonos cuenta asimismo cuando Jonás en Nínive, este pueblo Nínive, Dios les dice, en 40 días va a caer un juicio sobre Nínive debido a su mal comportamiento. Pero Dios, cuando ve que ellos se arrepienten de corazón, los perdona. Y Jonás se pone bravo porque conocía que Dios era un Dios misericordioso. Y démonos cuenta acá también con Amós, vemos que le está diciendo pueblo, arrepiéntase. Lo vemos con, digamos, los pueblos que Dios sacó, donde está el pueblo de Israel, que eran los cananitas. Dios los saca, ¿por qué? Por sus malas obras, por sus malas acciones. Entonces acá vemos siempre la misericordia de Dios. Veámoslo también con Jesús. Mateo 4:17. Mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dese cuenta, el mismo mensaje de Juan, el mismo mensaje de Amós. Y gloria a Dios porque los que hemos venido a este camino nos hemos arrepentido, pero que sea un arrepentimiento de corazón, que sea un arrepentimiento que hagamos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, que sea un arrepentimiento que seamos justos con nuestro prójimo, que sea un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Ahora veámoslo con Jonás. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Eso quién? A Nínive. Y se arrepintió. O sea, ya no los iba a castigar porque ellos que cambiaron para el 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de gran qué misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sí se dan cuenta? Acá hubo también que misericordia, gracia. Volvamos otra vez a Amós 5:5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal,
ni paséis a Beerseba, porque Gigal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Ellos quién sabe qué pensarían y dirían, no, pues nos vamos a refugiar allá, ya lo tenemos todo, somos prósperos, seguro Dios está con nosotros porque hemos explorado, pero le dice Dios, y acuérdense que estas eran las principales ciudades del pueblo de Israel, del pueblo del norte. Ellos se sentían confiados, seguros, entonces Dios le dice, y no penséis, oiga, y no busquéis a Betel. ¿Por qué? Porque el juicio iba a comenzar por todas estas ciudades donde había más injusticia, ¿no? Y qué tristeza que estas ciudades, si usted se da cuenta, a través de la historia del pueblo de Israel, fueron muy importantes. En una de estas ciudades fue donde Jacob tuvo el sueño. En una de estas ciudades fue donde Josué formó el campamento. Pero el pueblo de Israel se corrompió totalmente. 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. ¿Sí? Cuando Dios comienza un juicio, ya no hay nada que hacer. Por eso, el tiempo del arrepentimiento, ¿cuándo es? Hoy. Al pueblo de Israel, ¿cuánto duró para que se cumpliese esta profecía? 30 años. Pero para nosotros, lo que le digo, es hoy. ¿Por qué es hoy? Porque no sabemos si mañana estemos vivos. No sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia. Y si no nos hemos arrepentido, qué tristeza que nos condenemos, ¿no? Entonces dice, buscad a Jehová. Nuevamente le dice, búsqueme y vivid. Pero lo que les digo, el verdadero arrepentimiento es el que cambia, no es el que dice, ay, me arrepiento y mañana sigue haciendo lo mismo. No, el arrepentimiento, la persona que realmente se arrepiente cambia sus acciones que están mal. Tiene que hacerlo de una vez cuando se arrepiente, ¿no? Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Acuérdese que Segunda de Reyes es lo que está aconteciendo, el juicio que está aconteciendo sobre el pueblo de Israel, de lo que profetizó Amós. Y dice el 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. En el capítulo 7 de Amós, nos damos cuenta que Amós le dice, váyase de aquí, usted no es de aquí, usted es del reino del sur. Nosotros no te dignitamos, ¿cómo vas a proferir juicio contra nuestra ciudad si nosotros estamos bien? 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la qué? Vanidad. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, ¿sí? Es decir, se asimilaron a las naciones, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron en adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces lo que le digo, este 17 es cuando ya se cumple esta profecía de Amós. Ahí estamos viendo cada una de las cosas que ellos cogieron de las demás costumbres y comenzaron a hacer. Imagínense que algunos sacrificaban sus hijos a los ídolos. Terrible. O sea, andaban totalmente perversos. Y ahí dice, se olvidaron de la ley de Dios. Ojo tú con olvidarte de la ley de Dios. Ojo con, digamos, sobre todo en diciembre, algunos cristianos duran 11 meses bien y en diciembre se olvidan de Dios. Tengamos cuidado con eso, porque Dios un día te va a llamar a cuentas y vaya a ver si te alcanzaste a arrepentir. Veamos ahora lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿tiempos de qué? De
refrigerio. ¿Sí se da cuenta? Arrepentidos, aún en el Nuevo Testamento. Dios nos llama ¿a qué? A arrepentirnos y a convertirse realmente. Si tú eres un cristiano que andas a media, que andas entre el mundo y la iglesia, hoy Dios te llama, arrepiéntete, conviértete de corazón. Te lo está anunciando Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Y Él lo dice, para que yo me olvide de ellos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel. Yo no los quiero destruir, yo no los quiero castigar. Búscame y viviréis. Hoy Dios te dice, búscame y vivirás. Veamos lo que dice Apocalipsis 2:5. Aún en el futuro, mire lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Recuérdate, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, venderé pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, lo más triste, si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes de corazón, es que vas a perder la salvación. Perder cosas materiales, pues es por acá un tiempo pasajero, pero perder la salvación es lo más triste porque esa es eterna, estar alejados de Dios. Eso es muy triste. Volvamos otra vez a Amós capítulo 5, versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelva las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Entonces le dice, oiga, dejen de pervertir el juicio. Algo así parecido como en este tiempo, ¿no? Que el que tiene plata compra a los jueces para que juzguen a favor de ellos y no los metan presos. Para aquel que está preso, entonces lo sacan en libertad diciendo que él no hizo nada. Y la justicia la echáis por tierra, ¿sí es? Entonces, es muy parecido a lo que está pasando, ¿sí? Vemos hoy el poder de los políticos, de los ricos, que todas las leyes la hacen para que ellos sean beneficiados, pero no piensan en los demás, sino todo el beneficio, el dinero, todo lo quieren es para ellos y a los otros no les importa. Terrible. Y dice, por eso les dice, busque al que hizo las estrellas, que son las Pleiades y el Orión. Busque, que es Dios, Él fue el que hizo. Y vuelve las tinieblas en mañana y oscurecer el día como noche. Y que llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra, Jehová es su nombre. Está diciendo, vuelvan a mí, es decir, hagan su voluntad, búsqueme. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto lo abominaron, ¿no? Entonces aquí vemos lo que les digo. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo duro, ¿no? Siempre cuando, digamos, los profetas venían a anunciarles que se arrepintieran, siempre los rechazaban. En este caso, Amós, en el capítulo 7, vamos a ver cómo lo expresa, ¿no? Cuando el Señor Jesús también quisieron, lo mataron porque no les convenía. Cuando los apóstoles también los mataron. ¿Mm? Entonces el pueblo de Israel por eso ha sufrido esas consecuencias porque siempre ha sido un corazón que muy duro. ¿Qué más dice ahora el 10, el 11? Por tanto, puesto que vejáis al pueblo y recibís el carga de tributo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaste hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Le dice que todas esas riquezas que tienes es a costa de las injusticias que has hecho con el pobre. Has cobrado cosas que no son, le has robado las tierras, le has quitado lo que ellos tienen. Pero de nada te sirve todo ese dinero que tienes, porque yo de la noche a la mañana te lo voy a quitar. Y acordémonos, Dios es el dueño de todo. Él nos ha entregado las cosas para que las administremos. La parábola de los 10 talentos, ¿no? Dios nos ha entregado para que las administremos y Él es el dueño. Y Él decide quién las tiene y quién no las puede tener. Le está diciendo, de nada te va a servir todas esas riquezas porque de la noche a la mañana yo te las quitaré. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por su mal comportamiento, ¿no? No es que ser rico sea malo, no. El ser rico no es malo. Lo malo es si te vuelves avaro y comienzas a coger riquezas injustamente. Ahí es donde está el problema. ¿Mm? El amor al dinero. 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Acaba de comenzar a explicar
cada uno de las cosas que estaba haciendo mal. Y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Sí se da cuenta? Es decir, compraban los jueces para que los favorecieran a ellos cuando ellos se estaban comportando mal, ¿no? Algo parecido, ¿no? A hoy, digámoslo. Veamos lo que dice el 13 ahora. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busca lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Si tú dices, ¿será que Dios está conmigo? Yo te digo una cosa, si tú te comportas justamente con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, si tú no tienes idolatría, dice Dios, yo voy a estar contigo. Si tú buscas a Jesús, Dios siempre va a estar contigo, lo dice la palabra. 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Sí es lo que le está diciendo? Quizás, si ustedes se arrepienten de corazón, quizás Dios los va a perdonar. Y nosotros somos privilegiados porque Él envió al Señor Jesucristo para que en este periodo de gracia todos nosotros nos arrepentamos y no suframos las consecuencias por nuestros pecados. Pero de ti depende si lo sigues o no lo sigues. Mire lo que dice Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a quién, a pecadores, al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, ¿a quién vino a llamar? A los pecadores. Y acá al que se crea justo, no hay, dice la palabra de Dios en Romanos, no hay justo aún uno, no hay ni uno que sea justo aquí en la tierra, porque todos nos hemos comportado en cualquier momento de nuestra vida mal, hemos sido injustos. Pero Jesús dice, yo vine a buscar a esos pecadores para que se arrepientan y yo borre sus pecados y los acerque a mi Padre. Y dice, misericordia quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Misericordia. ¿Qué es lo que quería el Padre Celestial en Amós capítulo 5? Misericordia. Pero ellos menospreciaron la misericordia. Algunas personas dicen, pero ¿cómo un Dios tan bueno puede enviar gente al infierno? Es que el que se envía al infierno es la misma persona, porque a ella le da a escoger el camino. O buscas a Dios, la vida eterna, o buscas la condenación eterna. Es decir, que el que se condena es uno mismo es el que se va al lugar, usted es el que escoge. Acuérdese que tenemos libre albedrío y Dios respeta nuestro libre albedrío. Entonces dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Ojo con esto. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero se comportan todo lo contrario a lo que dice Dios. Entonces Dios dice, ¿de qué me sirve? Y ahorita lo vamos a ver en este capítulo, lo vamos a ver que Dios les dice, ¿de qué me sirven sus sacrificios si ustedes no hacen mi voluntad? ¿De qué te sirve venir a la iglesia si tú no haces lo que escuchas? ¿De qué te sirve ayunar y orar si realmente te comportas mal con tu prójimo? ¿De qué te sirve leer la palabra si te la pasas haciendo trampa? ¿De qué te sirve pedirme perdón si no perdonas a los demás? ¿Ah? Y eso es lo que va a hablar ahorita en Amós 5:16. Vamos a ver. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¿Sí? El juicio que va a venir, va a haber mucho lamento. 18. Ay de los que, mira lo que dice acá, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Qué esperaban ellos? Que la palabra que trajera el profeta Amós, en el capítulo 1, ellos estaban contentos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a castigar
a las naciones que se portaron mal contra ti. Y ellos dijeron, uy, Amos, si es un verdadero profeta, ese es el profeta de Dios. Este es el profeta que nos merecemos. Y estaban contentos por esa palabra, porque el día de Jehová iba a llegar, pero para juicios a las naciones, y supuestamente ellos iban a ser bendecidos, porque Dios los iba a castigar, ¿no? A las demás naciones. Pero a partir del capítulo 2 es donde les dice, pero ustedes también se comportan como ellos, y también los voy a castigar. Entonces les dice, ay, ¿para qué quieren el día de Jehová? Y así va a pasar también con muchos en la iglesia. Muchos desean que Jesús venga pronto. Pero su vida, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida? ¿Si has perdonado? ¿Si ayudas a los demás? ¿Si te comportas bien? ¿En tu cabeza pasan buenos pensamientos o malos? ¿Ah? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Entonces Dios te dice, ¡ay! De los que desean el día de Jehová. Hoy lo vamos a poner, ¡ay! De los que desean la venida de Jesús. Porque quizás ese ay que está ahí, es que te puedes quedar por no hacer la voluntad de Dios. ¡Ay! Acuérdese de eso. ¡Ay! Y es el 19. Como el que huye delante del león y se encuentra como el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y la muerde una culebra, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. ¿Sí se da cuenta? Uy, estás huyendo del león y te encuentras con un oso. Dices, uy, me salvé del león. Y preciso se te aparece un oso. Dice, ¿no será de pronto ese día que ustedes esperan? En lugar de que sea luz para ustedes, va a ser tinieblas. ¿Ah? 21. Mira, ahora sí lo que les decía, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y se cuenta que todos estos sacrificios los estableció Dios. Les está diciendo, a mí no me sirve nada de eso. Acuérdese que varios de los sacrificios era para que la persona cuando fuera a sacrificar el animalito, recapacitara y dijera, voy a entregar este animalito en ofrenda a Dios por mis pecados, porque yo he fallado, pero era para que él reflexionara que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Y él tenía que degollar para que entendiera que un justo pagó por un injusto, como nos pasó a nosotros con el Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Nosotros éramos pecadores y él recibió el castigo que nos merecía. Pero de nada te sirve ir a la iglesia si no está cambiando tu vida. Si después de pasar 2 años llegaste a la iglesia y han pasado 2 años y no ha cambiado tu vida, estás perdiendo el tiempo. No por ir a la iglesia te haces salvo. Acuérdese que la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lo aceptas, haces un cambio donde demuestra que realmente eres salvo. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. Es decir, ya no me canten, ya no quiero escuchar más sus cantos, pues no escucharé las salmonías de tus instrumentos. Acuérdese que nosotros lo vimos este domingo. La mayor alabanza no es la que solo cantamos. La mayor alabanza para nuestro Dios es nuestro testimonio, lo que hacemos con nuestra vida, son nuestras acciones. Eso alaba más a Dios que el cantar. Porque hoy muchos dicen, Señor, te entrego toda mi vida, pero ¿realmente has entregado toda tu vida? ¿O hay sectores o puertas en tu vida que no has entregado? 24. Pero corra el juicio como las aguas. Mire lo que dice Dios, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, ¿sí ve? O sea, que la justicia venga pronto. Por eso yo les decía, hay que clamar por justicia por estos gobiernos tan injustos que gobiernan en nuestros países, para que Dios sea haciendo justicia de tanta perversidad que hay, de tanta corrupción. 5:25. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Quin, ídolos de vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. O sea, el Señor los sacó de Egipto para que lo siguieran, para que lo alabaran a Él y no para que se hicieran otros dioses, pero muchos traían su corazón
de idolatría. No lo dejaron, está diciendo Dios. Entonces ahora le dice, ahora sí, debido a que tú te comportaste así, debido a que tú eres injusto, debido a que tú llenaste tu casa de idolatría, yo te voy a transportar más allá de Damasco, es decir, te voy a sacar de la tierra, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Y ojo que acá utiliza el Dios de los ejércitos, es decir, va a traer guerra a esta nación por lo mal que se han comportado. Bueno, mis hermanos, entonces no se les olvide, el llamado es a qué? Al arrepentimiento, pero al arrepentimiento verdadero. Recuérdense lo que nos dice nuestro Dios. Buscadme y viviréis. Eso es lo principal. Siempre estemos buscando con un corazón realmente arrepentido, porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere tantos sacrificios. Él lo que quiere es que realmente tú te conviertas y cambies de corazón.